Estamos en el taller del Instituto Virgen del Pilar para hablar de diamantes que no solamente son joyas, sino que también tienen otras aplicaciones. ¿Para qué lo utilizáis aquí, los diamantes? Los diamantes los utilizamos sobre todo en herramientas de pulir, también herramientas para corte. El diamante lo encontramos en estado polvo, incrustado en la propia herramienta. ¿Y para qué lo estás utilizando ahora? Sí, es un intermitente del coche, ¿vale? Y lo estamos utilizando para pulir y, digamos, corregir pequeñas imperfecciones que encontramos en el molde. Porque está el diamante en el ranking de la dureza, puede contra todo, ¿no? Sí, bueno, puede contra todo, menos contra él mismo. ¿Por qué el diamante está ahí en el ranking, en el top de los minerales más duros? Pues yo creo que porque su material está muy concentrado, porque es una piedra muy resistente y eso también hace que tenga tanto valor, ¿no? Supongo. Por la propia construcción del propio mineral. Por su composición, claro. Porque es carbono prensado. Pues lo mismo, casi. Yo creo que no, más duro que el diamante para mí no. Sí, alguno habrá. Seguro que sí. Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Luis, esto aunque parezca que no es la estructura de un diamante, que hemos dicho que está en el top de los minerales más duros, es decir, que no se pueden ni rayar ni penetrar, pero sí son fáciles de romper. Cuéntanos qué son estas bolitas. Para entender lo que es un diamante hay que saber Sí. que está hecho de un solo átomo, un solo tipo de átomo que es el átomo de carbono, que el átomo de carbono que aquí está en la bolita negra, pues tiene la peculiaridad de que le gusta dar la mano a otros 4 átomos, si es posible, que están indicados por estos 4 enlaces químicos. Entonces esto forma una estructura tridimensional donde, veis, cada átomo está unido con otros 4. Claro, y son muy fuertes, ¿no? Porque están muy unidos unos de Esto otros. es muy fuerte porque los enlaces químicos suelen ser más fuertes cuanto más pequeño sea el átomo, y el de carbono es muy pequeñito, y además es una estructura con 4 enlaces de cada átomo, que también es una cosa que lo hace muy fuerte. Pero al mismo tiempo es frágil porque esto presenta aquí unas líneas donde si se rompieran algunos de estos enlaces, por ejemplo, porque se le da un golpe, pues esto se abriría igual que se abre una cremallera, que en el eje de la cremallera es muy fácil de abrir, en el eje perpendicular a la cremallera es muy difícil. Pero existe otro material que es casi tan fuerte como el diamante y a la vez es 1.000.000 de veces más fino que una hoja de papel. ¿De quién estamos hablando? Sí, estamos hablando del grafeno. De hecho, el material padre del grafeno, el grafito, se conoce desde hace muchísimo tiempo y lo hemos utilizado todos. Es este de aquí. En las minas de los lápices. En las minas de los lápices, sí. Esto, por ejemplo, se puede escribir. El grafito está formado por varias placas de átomos de carbono que en este caso se han unido con solo 3 vecinos y forman una estructura planar. El otro enlace se forma con otra placa que sería exactamente igual, pero que está a más distancia. Este enlace es más fino. No es tan fuerte como el diamante, pero a la vez tiene otras propiedades. Es muy anisotrópico, es decir, en el plano tiene enlaces carbono-carbono muy fuertes, pero fuera del plano tiene enlaces muy flojitos. Y de hecho lo que hacemos cuando escribimos es deslizar una lámina con respecto a otra y vamos dejando planos de estos de grafito fino sobre el papel. Cuando llegamos al límite del espesor, que es una sola capa de átomos, estamos hablando entonces del grafeno. El grafeno, que es casi tan fuerte como el diamante, pero a la vez puede extenderse, ¿no? Para la corriente eléctrica es el mejor conductor que hay, es mejor que el cobre. También para la transmisión de calor es el mejor conductor de calor que hay, pero al mismo tiempo es muy elástico. Tenemos aquí un plástico de estos con los que envolvemos el bocadillo, que tiene una anchura de más o menos 500.000 de veces mayor que la de una sola lámina de grafeno. Y esta es elástica, ya se puede estirar un poquito, pero bueno, si estiro al final la rompo fácilmente, ¿no? Esto sería un material Y eso no elástico. sucedería con el grafeno. El grafeno podría estirarse muchísimo más. También es un buen recubrimiento, por ejemplo, si se ponen metales el grafeno, ese metal no se oxida. Y también para dispositivos digitales se está pensando que podría llegar a ser usado incluso. Claro, porque eso es una combinación muy interesante, porque sería un material que es conductor de la electricidad, que es transparente, que hay muy pocos, por ejemplo este que es el aluminio, pues es conductor de la electricidad porque es un metal, pero es opaco y no nos valdría para una pantalla de móvil. Sin embargo, el grafeno es transparente y encima es flexible, con lo cual si se nos cayera el móvil, pues no se nos rompería la pantalla. Nos has traído un microscopio que está al alcance de todos, que es una maravilla,
con el que ahora mismo y a través del grafito nos vas a enseñar cómo es el grafeno.